coordenadas cartesianas se las debemos a un matemático muy famoso llamado Descartes, y lo que trató de inventar fue un sistema en el que pudiera definir qué posición ocupaba en el plano un objeto. En este caso, se le ocurrió viendo una mosca en su pared. Para ello, lo primero que hay que entender es cómo funciona la recta numérica. Ya sabemos que es una línea recta en la que se colocan los valores, primero el 0 y hacia la derecha los números mayores de 0, los valores positivos, y hacia la izquierda los valores negativos o menores de 0. Descartes lo que hizo con esa recta numérica fue definir unos ejes cartesianos. Colocó dos rectas numéricas perpendicularmente y a partir de ahí estableció unos ejes, un eje horizontal al que llamó eje X o eje de abscisas y un eje vertical al que llamó eje Y de ordenadas. Lo siguiente que hizo fue establecer unas coordenadas X, Y para delimitar la posición en el espacio. Esas coordenadas cartesianas definían la posición. Así, por ejemplo, cuando él veía la mosca en su pared, veía que se posicionaba en un punto. Para saber qué punto era, buscaba primero en el eje X la primera coordenada y veía que estaba relacionada con el punto más 5. Después veía con qué valor del eje Y estaba relacionada y veía que era con el más 4. Intersectándose en ese justo punto y pudiendo decir que la mosca estaba en el punto más 5 más 4. Siempre, como veis, primero la coordenada del eje X. Cuando la mosca seguía su camino y se paraba en otra parte de la pared, se fijaba primero siempre en el eje X y veía que su posición estaba relacionada con el número -8. Y el eje Y estaba relacionado con el -4. Ese punto que resultaba definía una nueva posición, -8, -4. Siempre primero la coordenada X. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si nos piden que localicemos puntos en el plano, como por ejemplo un punto que viene dado por unas coordenadas cartesianas 3, -2, lo primero que hacemos es definir nuestro eje de coordenadas, siempre el eje X horizontal y el eje Y de ordenadas vertical, y a partir de ahí trazaremos las coordenadas teniendo en cuenta que el primer valor que nos dan corresponde con el valor X, en este caso 3. Lo siguiente que hacemos es localizar el valor 3 y trazar una línea perpendicular. En segundo lugar, nos centraremos en el valor del eje Y, en este caso -2. Lo seleccionaremos y trazaremos una línea perpendicular, dándonos cuenta que se intersectan en un punto que será nuestro punto A con coordenadas 3, -2. Siempre primero la coordenada del eje X. Si nos piden un punto B, -7, 3, lo primero que haremos será centrarnos en la coordenada del eje X, en este caso -7, y trazaremos una línea perpendicular. Después, la coordenada del eje Y, en este caso 3. La localizaremos y trazaremos una línea, dándonos cuenta que donde se cruzan es nuestro punto B, -7, 3. Bueno, pues esto es todo. Ahora a practicar.